Capítulo 4. Aquella noche, por primera vez en 40 años, Ruth dejó encendida una lámpara al meterse en la cama. Pero en cuanto cerraba los ojos, un rostro tomaba forma en la oscuridad, el rostro desconocido que se había superpuesto al de Sara durante un extraordinario instante. Desde luego la velada no había sido precisamente un éxito. Nada perdió el conocimiento, y cuando se recobró, solo pensaba en salir de la casa lo antes posible. Pat y la señora McDougall la acompañaron, y los Simmons se excusaron y desaparecieron como quien huye de un antro de muerte. Madame, que era una auténtica sensitiva, había sentido más intensamente que nadie lo desagradable del trance, pero no estaba mejor preparada para enfrentarse al auténtico horror de lo que pudieran estarlo los demás. Bruce se hubiese quedado un rato, pero Ruth lo despidió a toda prisa. Prefería encontrarse a solas con Zara, porque ahora volvía a ser su sobrina. No cabía la menor duda al respecto. La voz, la expresión, los rasgos esenciales e indefinibles de Sara habían vuelto. Ruth se quedó acostada rumiando por toda compañía dos teorías igualmente desagradables. Un frío incontenible la estremecía. ¿Qué es lo que define a un individuo? No es el cuerpo ni la cara, puesto que ambos pueden cambiar a causa de un accidente o de una enfermedad, y cambian inevitablemente con la llegada de la vejez. Entonces, ¿qué es lo que hace de un hombre o de una mujer un ser único, completamente distinto de los demás? ¿Su alma inmortal? ¿O simplemente la manera de mover la cabeza, la expresión de los ojos, sus reacciones ante el dolor, el ruido o el amor? De pequeña, Ruth se había imaginado a la auténtica Ruth como un homúnculo que viviera dentro de su cabeza, manipulando activa e incesantemente su cuerpo, ordenando sus pensamientos, un alma minúscula que moraba en su cerebro y se asomaba a sus ojos. Aquella noche algo se había asomado a los de Sara, algo que no era su sobrina. Ruth se revolvía entre las sábanas. Le resultaba inconcebible que fuese aquel el caso de Sara, pero en cierto modo la alternativa era aún más difícil de admitir, pues consistía en que ella misma, Ruth Bennet, sufría alucinaciones. Suele decirse que quienes están empezando a perder la razón no dudan de su propio juicio, y bien sabe Dios cuántas dudas tenía Ruth, pero aun así le resultaba más fácil creer en su loca idea de la posesión que en la idea de la locura propia. Por la mañana las cosas suelen verse de un modo muy distinto. Cuando Ruth despertó de un breve pero profundo sueño, apenas podía creer las oscuras visiones de la pasada noche. El sol penetraba a raudales por la ventana, y los insontes discutían sus planes para el día. Sara canturreaba en el piso inferior una de esas modernas canciones de protesta, y por el hueco de la escalera ascendía un agradable olor a café, tostadas, bacon. El sábado era el día destinado a limpiezas caseras. Desde que Sara vivía con ella, Ruth abandonó aliviada la búsqueda interminable de una doméstica digna de confianza. En cuestión de 4 horas podían limpiar toda la casa entre las dos, dejando la cristalería centelleante y los muebles relucientes. Si existía la más mínima sombra en el alma de Sara, la verdad es que ahora no se le notaba en absoluto. Trabajó como una fiera y después de comer salió como un rayo a buscar a una amiga para ir juntas de compras. Ruth decidió que el lunes por la mañana pediría ahora a su médico de cabecera para que la reconociera a fondo. Pero se le apareció aquello esa misma noche. Fue en el pasillo, a la puerta de su dormitorio. Sara iba descalza, pero las viejas y desiguales tablas del suelo crujían, y Ruth se despertó por completo, lo mismo que un soldado en el frente sale del sueño con sobresalto. Supo en el acto lo que tenía delante, y recordó la futilidad de sus anteriores intentos de reducirlo a términos racionales. La decisión más difícil que había tenido que tomar en su vida fue la de aquella noche al saltar de la cama y dirigirse al encuentro de aquello. Sara siempre calza zapatillas, dijo Ruth, desde que se clavó una astilla en el pie. De pronto rompió a llorar. Pat, que estaba sentado con ella en el sofá, se le acercó con expresión preocupada y la abrazó. Comprendo que estés tan alterada, díjole suavemente cuando amainó el primer turbión de lágrimas, pero tienes que terminármelo de contar. ¿Qué sucedió en el pasillo? Perdona. Ruth se sorbió las lágrimas y lanzó un profundo suspiro. Entraba la luz de la luna por la ventana del descansillo. Aquello, Sara,
y vaciló viendo a Pat apretar los labios cuando observó su lapsus. Estaba de pie en el pasillo, con su camisón de cuello alto, porque en esta casa hace mucho frío de noche, pálida como un espectro, el pelo negro suelto sobre los hombros. Tenía los ojos muy abiertos. No, no se trata de sonambulismo. Esta, Sara, estaba despierta, Pat. ¿Y no era Sara? Ruth, ¿cómo te hiciste eso que tienes en la cara? Debo estar horrible, convino la aludida con tristeza. Bueno, es lo que en lenguaje común y corriente llamamos un ojo a la funerala, amén de un par de arañazos en la mejilla. ¿Qué explicación has dado a Sara? Ninguna. Le hablé sin abrir la puerta, casi me desgañito. Le dije que me dolía mucho la cabeza y que no quería ver a nadie ni saber nada. ¿Y ella era otra vez Sara esta mañana? Sí, claro. Se ofreció a prepararme el desayuno y llamar al médico. Estuvo encantadora. Así que cuando salió de la casa decidí llamarte a ti. Bueno, bueno, dijo él, notando en la voz de su interlocutora un incipiente temblor. De modo que Sara te sacudió. Pat señaló con su largo dedo la copa que había en la mesa junto a la mujer, recomendándole: Termínate tu medicina. Ya sé que es una hora un poco rara de beber Jerez, pero necesitas un estimulante. ¿Y por qué te pegó? Ruth hizo una mueca. Por un instante tuvo la seguridad de que el vino iba a dar la puntilla a su revuelto estómago. Después sintió un agradable calorcillo en el cuerpo y sus manos heladas se aliviaron un tanto. Bueno, yo le pregunté, Sara, ¿estás enferma? Ella se sobresaltó y dijo lo mismo que había dicho durante la sesión espiritista. Muerto no, muerto no. Después un suspiro y exclama, ¡por piedad! Esto se puso a repetirlo cada vez más aprisa, hasta que las palabras le salían a borbotones, en tono cada vez más alto. Terminó gritando. Yo capté algo que sonaba así como el general, pero en realidad no la escuchaba. Tenía que tranquilizarla y cuando la toqué, me rechazó con ambos brazos. En realidad no creo que quisiera hacerme daño, ni siquiera estoy segura de que supiese quién era yo. Pat, tú sabes que Sara jamás. Cariño, ¿es eso lo que te preocupa? Sonrió él por vez primera, pero sin desaparecerle las arrugas de frente y mejillas. No creo que nuestra buena Sara se haya convertido en una maníaca homicida, ni mucho menos. ¿Cómo pudiste calmarla? No pude. Casi me dejó sin sentido con el golpe que me dio en plena cara. Pero en aquel momento resbaló. Al caer debió de darse un golpe en la cabeza. La llevé a rastras hasta su cama, y cuando tuve la seguridad de que había conciliado un sueño normal, me fui a acostar. Ruth emitió un prolongado suspiro. En fin, lo que yo quisiera saber es quién está loca de las dos, Sara o yo misma. No utilices esa estúpida palabra, dijo Pat impulsivo. En primer lugar, desecha la idea de que lo que dices lo hayas imaginado todo. Sara es quien sufre trastornos mentales. Tienes razón, probablemente, en lo de que no te haya conocido. ¿Y qué le voy a decir a su madre? Nada por el momento. Ruth, tú eres demasiado inteligente para echarte a temblar ante la simple mención de un trastorno mental. Puede que no sea nada serio. Vamos a esperar a ver qué ocurre antes de poner el grito en el cielo. Y ahora vámonos a comer fuera, que entre un poco de alimento en ese estómago revuelto que tienes. Olvida tu ojo morado. El camarero pensará que te aticé yo mismo y me admirará muchísimo. Después regresamos aquí y esperamos a Sara. ¿Cuándo crees que volverá a casa? A eso de las 5. Pero oye, Pat, solo quiero tener una conversación con ella, contestó él con calma. Quizá podamos determinar si necesita un psiquiatra o sencillamente unos buenos azotes en las posaderas. Después de su histérica llamada de socorro, Ruth difícilmente podía rehusar los consejos recibidos. Se preguntaba qué extraña combinación de motivos la había impulsado a llamar a Pat en vez de acudir a su médico de cabecera. Una cosa estaba clara. Pat era un experto en el tema que la obsesionaba, en la más literaria y espantosa acepción de la palabra. Él no se daba cuenta de cuáles eran sus temores, porque ninguna persona en su sano juicio es capaz de concebir cosas así. Creía que le había llamado porque lo necesitaba, no como experto en brujería, sino tan solo como un hombre. Ruth había alcanzado ese grado de nerviosismo irracional en que el fenómeno más insignificante nos parece profético. Cuando se le cayó la copa de la mano y se estrelló musicalmente sobre la mesita baja, mordióse el labio tan violentamente que brotó sangre. Pat se inclinó a recoger los pedazos. Luego oyeron abrirse la puerta de la calle. Era Sara, pero no venía sola. Ruth reconoció, exasperada,
la afectada pronunciación de Bruce. No podían hablar a sus anchas en presencia del estudiante. Por otro lado, se alegraba de que Bruce la hubiese acompañado de anochecida hasta su casa. ¿Y por qué? Se preguntó Ruth. Habré pensado en eso. Pat saludó a Sara con naturalidad. Ofrecieron jerez a los recién llegados, y Bruce encendió el fuego. Se hizo de noche con rapidez invernal, sentados los circunstantes a la luz de las saltarinas llamas. El demonio que Pat había exorcizado por el simple hecho de negar su posibilidad, deslizábase de nuevo astutamente y rondaba en las sombras que se iban acentuando. Ruth sentía subir la tensión del ambiente. Bruce, sentado en el borde de la silla, no apartaba los ojos de Sara. La muchacha tiraba nerviosa de su minifalda y acariciaba el cuero de sus botas altas. Se ha hecho de noche, dijo Ruth de repente. Vamos a encender la luz. Pero Pat la retuvo por el brazo cuando intentó levantarse. La luz de la chimenea es muy agradable, dijo el profesor. Dejémosla. Ruth tornó a hundirse en el sofá, no a causa del ademán de Pat, sino porque sus rodillas no la sustentaban. ¿Acaso los demás no eran capaces de sentir aquello? Estaba llegando, andaba por las inmediaciones. Era el frío y la oscuridad, se alimentaba de tinieblas. Creo que últimamente no duermes bien de noche, ¿verdad? Preguntó Pat a la chica. No, Pat, por favor, intervino Ruth. ¿No es este el momento? Ya lo creo que lo es. Estás dejando que te preocupe demasiado. No hay motivo para andar ocultando nada. Todo el mundo tiene sus problemas en uno u otro momento. Exceso de trabajo, tensión nerviosa, etcétera. ¿De qué hablan ustedes? Preguntó Bruce. Sara padece accesos de sonambulismo. Es algo que no podemos ignorar. Pat, dijo Ruth atropelladamente, estás equivocado. Pero es que no notas. No terminó la frase. Su voz casi se apagó para elevarse de nuevo en un espasmo de horror. Sara estaba sentada en el borde del sofá, junto a la chimenea. La rojiza luz del fuego daba visos bermejos a su negra cabellera y ponía en la curva de mejilla y mentón un diabólico rubor. La muchacha no se había movido ni pronunciado una palabra, pero en su actitud se produjo un cambio indefinible, aunque inequívoco. Su respiración era jadeante y sus ojos brillaban. Tanteando febrilmente, Ruth encontró la mano de Pat y se aferró a ella, consciente de un extraño sentimiento de alivio al comprobar que también él lo veía. Sus músculos estaban rígidos y no respondieron al contacto de Ruth. Sara, dijo el profesor suavemente. No hubo respuesta, solo aquel jadeo rápido y temeroso. Sara, dime qué te atormenta. Puedo ayudarte. Pat soltó su mano de la de Ruth. Se inclinó hacia adelante, como si prendiera a tocar el brazo de la muchacha, la cual retrocedió evitando todo contacto. El profesor retiró la mano y preguntó de nuevo. Sara, ¿me oyes, verdad? Oigo. La voz resultaba normal en su volumen y tono, pero no era la de Sara. La inflexión era distinta, con un quiebro final muy raro. Pero no sé quién eres, continuó. Pat extendió bruscamente el brazo para mantener a Bruce en su sitio. Sin embargo, su voz no perdió afabilidad. Soy Pat, Sara, el profesor McDougall. Asistes a mis clases y me pasas a máquina diversos trabajos. ¿Qué es pasar a máquina? Es una especie de... pero no importa. ¿Sabes cómo te llama? Su nombre, Sara. La has llamado Sara. Aquello fue ya demasiado para Bruce. Mascullando una maldición, se precipitó no hacia Sara, sino en busca del interruptor de la luz. La araña se iluminó. Pat lanzó un juramento y Sara, tras un grito ahogado, se puso como la cera y cayó hacia adelante. El profesor se recobró con el tiempo justo para sostener a la chica, sujetándola contra su propio hombro. Parecía una desgarbada muñeca de largas piernas, las botas negras patéticamente despatarradas sobre la alfombra. Pat gritó a Bruce. Pedazo de estúpido, ¿por qué has hecho eso? No le grites, Pat. Estaba a punto de hacerlo yo misma, dijo Ruth con las mejillas húmedas de lágrimas. Se arrodilló junto a su sobrina y le tocó la cabeza, preguntando ¿No estará solo desmayada? Bruce, cógela por los pies. Procura no zarandearla mucho. No quiero que se despierte, dijo el profesor pálido e impresionado. Al pie de la escalera, Pat dejó que Bruce llevase a Sara él solo hasta su habitación, recomendándole por lo bajo. Quédate con ella. Si se despierta, comunícamelo en el acto. No, Ruth, tú no puedes hacer nada. Quédate conmigo. La llevó hasta el teléfono que estaba detrás de la escalera. Ella le cogió la mano bruscamente. ¿A quién vas a llamar?
preguntó. A un médico amigo mío. Es de lo mejorcito. Hablaban en un susurro, las caras muy juntas. Pero no vendrá a verla hasta mañana. Es que no podríamos. La verá esta noche, ahora, y querrá llevársela al hospital enseguida. Estoy convencido. Al hospital. Y Ruth se llevó las manos al rostro. ¿Qué hospital? ¿Quieres decir a Santa Isabel, verdad? ¿A un manicomio? Pat la agarró por los hombros y la zarandeó diciéndole, ¡Alto ahí! No, Santa Isabel no es ningún manicomio, es una clínica para enfermos mentales. Y yo que pensaba que eras una mujer moderna, culta. Como sigas así, acabarás haciendo conjuras contra el mal de ojo. Vamos a enterarnos de una vez de la sala psiquiátrica del hospital en que trabaja Jim. Probablemente es sensible. Ruth, cariño. Y su voz se hizo más dulce. Ya sé cuánto quieres a la chica, pero hemos de enfrentarnos a la realidad. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué es lo que le pasa a Sara? Pat escudriñó unos instantes el rostro de Ruth. Luego, satisfecho al parecer de su examen, asintióla con la cabeza y le soltó. No soy más que un aficionado, pero los síntomas son clarísimos. El sonambulismo de la noche pasada pudo ser consecuencia de una fuerte tensión nerviosa. Pero lo de esta noche, realmente no me conocía Ruth, y el signo más revelador fue una sola palabra. Se refirió a sí misma en tercera persona. La llama Sara, dijo. Ruth, ¿no has leído un libro titulado Las tres caras de Eva? A mí me parece un caso de personalidad múltiple, de esquizofrenia. Tomando equivocadamente por aceptación el helado espanto de su interlocutora, el profesor insistió. Llamaré a Jim ahora mismo. No le llamará, dijo otra voz, ni hablar del asunto. Ambos levantaron la vista. Era Bruce. ¡Tú, pedazo de idiota! Exclamó Pat. Vuelve a su lado. Si Sara se despierta, tranquilícese. No se despertará en un buen rato. Y cuando despierte se encontrará en su propia cama, no en ninguna sala del hospital, con un montón de charados alrededor y uno de esos tipos lavacerebros hurgándole en el subconsciente. El rostro de Pat se congestionó. De acuerdo, Bruce, no te partiré la boca, como sería mi primer impulso. Primero procuraré escucharte. Pero date prisa. De momento no me encuentro con bastante dosis de calma. Bruce se le enfrentó, abiertas las piernas, cerrados los puños, como un boxeador preparado para encajar un directo. A primera vista, su diagnóstico de personalidad múltiple es razonable. Lo que yo pongo en tela de juicio es su hipótesis. ¿Cómo sabe que es un caso de enfermedad mental? Existe otra posibilidad que se ajusta mejor a los hechos observados. Pat estaba demasiado intrigado para enfurecerse más. ¿Mejor? ¿A qué te refieres? A la posesión. ¿A la posesión? Repitió el profesor con calma. ¿Quieres decir espíritus malignos? Sí. Bruce había enrojecido, pero sus ojos no denotaban vacilación alguna. Creo, dijo Pat sin titubear, que estás trastornado o que bromeas. En la duda me inclinaré a lo más favorable y supondré lo primero. Naturalmente, tú eres cristiano. Hace años que no voy a misa, contestó Bruce en tono indignado, como si le hubiesen acusado de estafa o de robo con escalo. Pero la verdad es que todavía existe un ritual para los exorcismos en la Iglesia Católica. Ritual que data de una de las eras más supersticiosas en la historia. ¿Cuántas desdichadas murieron en la hoguera por estar, como se decía, poseídas por el diablo? Ahora sabemos bien que sus síntomas eran los de enfermedades mentales. Un leño se desprendió de la chimenea y todos se sobresaltaron. Pat se volvió hacia Bruce con los ojos entornados. No es momento de discutir tonterías. No habrá más oportunidad. Si se hace lo que usted planea, ella perderá su alma inmortal. Muéstrame un alma, Bruce. Muéstreme usted un subconsciente. Por una vez, trate de romper la costa de su embotamiento de adulto y entienda por dónde yo voy. Todo lo que digo es que la idea de la posesión constituye una teoría tan razonable como la suya de la personalidad múltiple. Estamos tan hipnotizados en esta época nuestra por las monsergas de la psiquiatría como lo estuvieron en la Edad Media con sus brujas y posesos, y tenemos menos pruebas materiales de nuestra fe que ellos de la suya. Usted me pide que crea en la palabra de Freud y de Jung. No veo por qué sus opiniones han de tener mayor peso específico que las de Tomás de Aquino o San Pablo, o las de Martín Lutero, en fin de cuentas. Un minuto, intervino Ruth. Llevaba tanto rato sin despegar los labios que ambos hombres se volvieron asombrados hacia ella. Estás equivocado, Pat, y yo también. ¿No es eso de lo que nos acusa la gente joven? ¿De no tener una mente limpia de prejuicios?
Ni siquiera se te ha ocurrido preguntarle por qué piensa. No puedo decirlo. Bruce la escrutaba abruptamente, estupefacto. Luego se abrió paso en su mente la comprensión. Dejó caer lentas las palabras siguientes. De manera que usted también lo sintió. Sí, confirmó Ruth. Si lo que quieres decir, la cualidad de ser otro, la ocupación del cuerpo de Sara por una fuerza, una personalidad, un alma, un espíritu, por algo que en definitiva no es Sara. Pat soltó un juramento. Escúchame, Ruth. No, y rechazó la mano que le tendía. Pat, ¿es que los tres estamos locos? Bruce, Sara y yo, quiero decir. Pat se puso lívido de furor. No, no estáis locos, sino terriblemente angustiados y aturdidos. Por todos los diablos, Bruce, dame alguna prueba fehaciente de tu hipótesis. En primer lugar, mis reacciones y las de la señora Bennet. Los presentimientos son juicios de valor elaborados por el subconsciente. La señora Bennet, Ruth, Ruth y yo estamos más emocionalmente ligados a Sara que usted. Somos más sensibles a todo lo que a ella refiere y ambos experimentamos la misma sensación en el mismo momento. ¿De acuerdo, Ruth? En la sesión tú también lo viste, ¿verdad? No es que lo viera, lo sentí. Los ojos de Bruce se ensombrecieron con el recuerdo de aquel momento. Y debo admitir francamente que aquello me puso enfermo. También la medium lo percibía, por eso se aterrorizó. Ah, Ruth, os estáis contagiando mutuamente, Bruce y tú. No niego eso de la cualidad de ser otro, si queréis llamarlo así, si precisamente es la base de mi nueva teoría, prosiguió Pat implacable. Las personalidades alternativas en este tipo de psicosis se contemplan entre sí como entidades distintas. El referirse una a otra en tercera persona es cosa corriente. Ruth se sentía desfallecer. La teoría de Pat encerraba mayores esperanzas para la curación de Sara que otra cualquiera. No sabría decir por qué la combatía con tanta vehemencia, ni por qué apoyaba instintivamente la inverosímil idea de Bruce. Da la casualidad de que acabo de leer unos trabajos sobre varios de esos casos de personalidad múltiple, adujo Bruce en tono conciliador. En primer lugar, estos enfermos no son homicidas ni peligrosos. ¿Has notado cómo tiene la cara Ruth? Bruce echó a Ruth una ojeada rápida. ¿Fue Sara quien le hizo eso? Preguntó. Ruth volvió a relatar la terrible historia, y Bruce no pareció alterarse. Lo interesaba especialmente lo que Sara había dicho, y pidió a Ruth que lo repitiera todo. Luego asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo. Ella no sabía quién era usted, como tampoco reconoció a Pat hace un rato. Triste consuelo, dijo el profesor, si la próxima vez arroja a su tía por la escalera y le rompe la crisma. No menos triste será para mí el consuelo, dijo Bruce en voz baja, si ese amigo suyo psiquiatra empuja a Sara más allá de la normalidad y la hunde en una auténtica psicosis. Recordará el caso Beauchamp, aquella mujer que tenía cuatro personalidades distintas, ¿verdad, profesor? Una de ellas fue producida, casi con toda seguridad, por la sugestión hipnótica del especialista médico que trataba el caso. Pat, ¿no le asustan un poco sus amigos los médicos? ¿Están siempre tan seguros de sí mismos? Bruce, puedo asegurarte que la situación me hace tan poca gracia como a ti. Bien, entonces concédame 48 horas, 2 días para demostrarle que estoy en lo cierto. Los ojos de Bruce relampagueaban. Tengo la sensación de que apenas hemos presenciado el comienzo del asunto. Si la situación no ha cambiado en 2 días, me doy por vencido. Es la propuesta más descabellada que he oído. Pero no tienes opción, dijo Ruth con absoluta calma, porque si vamos derechos al fondo del asunto, soy yo la que debe decidir. Los ojos de Pat buscaron los de su interlocutora. Podría telefonear a su madre, dijo. No, no vamos a darle un susto así antes de saber con qué nos enfrentamos. Pero Ruth, lo digo en serio. Bruce permanecía callado, con el tacto de un experto estratega. Ni siquiera movió un músculo al conceder el profesor. Muy bien, conforme, pero con una condición. Me voy a instalar aquí y voy a quedarme hasta que se solucione todo. Cancelaré mis actividades universitarias. Buena idea, aprobó Bruce fríamente. Así seremos dos. Y Ruth, como si diera la bienvenida a unos huéspedes largo tiempo esperados, dijo: Siento que solo haya una habitación de más, pero afortunadamente con 2 camas. Mañana llamaré a mi oficina y les diré que he cogido la gripe. Capítulo 5. Estaban sentados en torno a la mesa de la cocina comiendo pizza. Ruth contemplaba aquel círculo rojo y amarillo con ligera repulsión. No puedo creer que nunca haya comido usted pizza, Ruth, dijo Bruce.
¿Dónde se ha metido todos estos años? Ruth tocó el correoso círculo encarnado con la punta de un tenedor. ¿Seguro que es comestible? El coro de carcajadas resultó más estrepitoso de la cuenta. Ni siquiera en la reluciente cocina eran capaces de simular un poco de alegría. Volvió a adueñarse del lugar un silencio semejante a una niebla pegajosa, húmeda. Pat me prometió, empezó a decir Bruce, que te iba a conceder 2 días. Haré más. Cooperaré activamente. Pero primero quiero saber qué opina Sara de todo esto. Sara estaba sentada junto a Bruce, los ojos aún turbios de sueño, cogida de la mano del joven sin disimulo alguno, mientras con la otra se atracaba de pizza con sano apetito. La discusión que tuvieron junto al teléfono no había terminado con la capitulación de Pat. Este protestó vigorosamente cuando Bruce propuso despertar a Sara, pero fue Ruth quien dijo la última palabra. Voy a preparar un poco de café, decidió Ruth, abandonando la pizza. No había tenido ganas de guisar aquella noche, pero sentía una especie de consuelo manejando la cafetera familiar. Cuando sirvió el café, nadie comentó lo exageradamente que le temblaban las manos. Vamos a tomarlo en el cuarto de estar, dijo. No, se opuso Bruce, reteniendo por la manga a Sara cuando ésta hizo intención de levantarse. Yo no. Bueno, digamos que esa habitación no me gusta nada. Así que pretendes afirmar entonces que el cuarto de estar es el foco de su trastorno, ¿eh? Dijo el profesor. Bruce le lanzó una severa mirada, pero en realidad el comportamiento de Pat era irreprochable. El estudiante contestó, no lo sé, pero hay una zona en la habitación anormalmente fría. Y fue ahí donde esa cosa. ¿Acaso te dan miedo tus propias palabras? Posesión. Y supongo que Sara tendrá algo que decir sobre el asunto, ¿eh, Sara? Bruce me ha contado que ocurrió no sé qué durante la sesión espiritista, pero no lo recuerdo. Ni tampoco me acuerdo de la noche que pasé dormida, cuando Ruth se cayó y se hizo daño. Los ojos de Bruce se encontraron con los de Ruth, y su mandato era tan claro como si lo hubieran expresado con palabras. Así pues, él no se lo había contado todo a la muchacha. Solo que esta noche ha sido diferente, prosiguió Sara. ¿Te dabas cuenta de lo que sucedía? Por supuesto. De lo que ya no estoy tan segura es de poderlo describir. Si te afecta mucho contarlo, hija mía, empezó a decir Ruth. Cuéntalo de todas maneras, concluyó Bruce. De acuerdo. La muchacha le dirigió una mirada de confianza tan ciega que a Ruth se le encogió el corazón. Ya saben ustedes lo que uno siente cuando está esperando que suceda algo doloroso o desagradable, algo de lo que no cabe escapatoria. Una operación, alguien que agoniza. Se ahoga uno, el aire no llega a los pulmones, se oye latir el corazón tan violentamente que parece chocar contra las costillas. Queremos huir, pero no serviría de nada. Lo que tememos ocurrirá de todas maneras. Lo peor de la descripción para Ruth era que su sobrina no trataba de aterrorizar a nadie, sino de dar sencillamente su versión de los hechos. Yo sentía lo que he dicho, prosiguió Sara, pero sin que hubiese ninguna razón para ello. No tenía miedo de nada en particular, simplemente estaba asustada, y ese es el peor temor de todos, el miedo a lo desconocido. El rostro de Bruce denotaba preocupación, el de Pat confianza. Al parecer, la sensación que la chica describía tenía significado para ambos, aunque ninguno para Ruth. Y luego se presentó aquello, dijo la muchacha. Me llenó, como cuando vertemos agua en una jarra. Podía oír a Pat, que me estaba hablando, pero no era capaz de responderle. Oía a no sé quién, otra persona que hablaba, y ni podía expresarme ni mover siquiera un músculo. ¿Eso es todo? Inquirió Bruce. Sí, aquello se marchó, y supongo que me desmayé. ¿Es tan difícil de explicar? ¿No han llevado ustedes alguna vez ropa que les viniera demasiado justa? Así es como me sentía yo, como si me hubiera puesto algo que me estaba pequeño. En cierto modo, era aquello lo más espeluznante hasta el momento. Ruth tenía la boca seca. El rostro de Pat estaba alterado. Bueno, relájate, Sara, dijo este último. Te sentiste invadida, ¿no es así? Pero no puedes identificar al invasor. Hasta ahora, digámoslo rudamente, eso no prueba nada, ni en un sentido ni en otro. Todavía no he comenzado a luchar, afirmó rudamente Bruce. Ruth, ¿ha notado usted en esta casa algo que se salga de lo normal? Durante unos segundos, Ruth no supo qué contestar. Luego recordó. Tuve un sueño, dijo lentamente. Es probable que. Descríbanoslo.
Así lo hizo, perdiendo considerablemente en la transcripción, como acontece por lo común con los sueños. Y la sombra tomó forma, terminó sin convicción. Yo creía estar despierta, pero no lo estaba. Era una sensación angustiosa. Trataba de incorporarme y era incapaz de moverme. ¿Y qué la despertó? El tono de Bruce denotaba que el joven empezaba a perder el interés. No, no recuerdo bien, pero se le refrescó la memoria. Un momento, espera, la voz. Eso fue lo que me despertó. La misma voz que había oído Sara. Solo que no hay ningún bicho que se llame Sammy. Cuando Bruce logró al fin arrancarle una historia coherente, estaba casi tan excitado como la propia Ruth. ¿Qué hora era cuando se despertó? Preguntó. Casi las 2 de la madrugada, y Sara oyó la voz poco antes de amanecer. ¿Quién iba a andar buscando a esas horas a un gato o a un perro? Y en un jardín enteramente cercado, convino Bruce. Con aire de triunfo, Ruth se volvió hacia Pat. La expresión de éste la desinfló como un globo pinchado. La estaba mirando con aire de lástima. Ruth, dijo Bruce, ¿por casualidad no habrá oído contar alguna vez que hubiera fantasmas en la casa? No, aunque lo cierto es que nadie de mi familia sabe mucho acerca de este lugar. La prima Hattie vivió aquí tantos años. Yo creo que debíamos empezar por la casa, afirmó Bruce. Nada semejante había ocurrido a Sara hasta que vino a vivir aquí y... Se interrumpió, quedando con la boca abierta. ¿Y qué? Insistió esperanzada Ruth. Nada. Por un momento me pareció que había tenido una idea, pero se me ha ido. Quizá la recuerdes por la mañana, dijo la tía. El día ha sido muy ajetreado. Lo mejor que podemos hacer es dormir bien. Pero sabía perfectamente que ninguno dormiría esa noche. ¿Y qué me dicen de la guerra civil? Preguntó Bruce. Estaban sentados en torno a la mesa de la cocina, a la tarde siguiente, mientras la lluvia resbalaba lenta por los cristales del ventanal. Rebuscaba Bruce, inclinado sobre la mesa, entre un montón de papelotes, cuando resonó un portazo en la entrada, anuncio de la llegada del miembro ausente de la comunidad. Las gotitas de lluvia hacían relucir la roja cabellera de Pat. ¿Cómo va la cosa? Inquirió el recién llegado. También nosotros acabamos de llegar, dijo Bruce, y hemos empezado a cotejar notas. Yo me he pasado la mayor parte del día revisando libros sobre la historia de Georgetown, explicó Sara melancólicamente. ¿Y la guerra civil? Tornó a preguntar Bruce. ¿Y por qué la guerra civil? Inquirió Pat, sirviéndose café. ¿Por lo del general? Concretó el estudiante. ¿Cómo? Dijo Pat sin comprender. Oh, ya entiendo. Ruth cree que Sara pronunció esa palabra en la sesión. ¿Con qué un fantasma, eh? Y sentándose a la mesa, estiró su largo brazo en busca del azúcar. Sí, o fantasmas. La posesión se define, por quienes creen en ella, agregó Pat amablemente, como una invasión a cargo del espíritu de un muerto. Uno oye hablar de los 4 elementos, los demonios y otras cosas por el estilo, pero me parece que de momento podemos pasarlo por alto. Mi teoría se apoya en las propias palabras de Sara. Muerto no. Eso es lo que dice su invasor. Me suena a afirmación, casi a desafío. Esperaba un comentario, pero no llegó ninguno. Apresuradamente, Bruce añadió, confirmación adicional. En la sesión, Madame Nada dijo que sentía una intrusión horripilante. Debió de sentir al invasor, lo cual no significa que deje de fingir el 99% de las veces. Eso fue lo que la asustó, puntualizó Ruth. Al encontrarse con algo auténtico, se quedó petrificada. Y sin embargo, ella tiene ciertas facultades, insistió el joven. Experimentó la sensación de frío en esa parte de la habitación de una manera muy intensa. Ruth y Sara también lo notan, pero no les afecta tanto. Y los demás no la percibieron en absoluto, afirmó Ruth. Yo desde luego no noté nada, admitió el estudiante, ni un mal tiritón. Pero usted, Pat, díganos la verdad, porque la otra noche casi le tumba. Sí, sentí un escalofrío. De acuerdo, no insistiré. Pero me he pasado el día en la biblioteca leyendo historias de fantasmas y aparecidos. La violencia es la causa más común de los aparecidos en el tema de la posesión. Un suicida en busca de descanso, una víctima tratando de vengarse, un asesino castigado a rondar la escena del crimen. La noche pasada dije que a Sara no le había ocurrido nunca hasta venir a esta casa, pero da la casualidad de que tampoco en la casa había ocurrido nada hasta llegar la chica, lo cual sugiere que aquí rondaba algo que acaba de hallar en Sara su acomodo. Bruce alcanzó unas pastas del plato que había encima de la mesa, y Pat aprovechó la pausa para afirmar. Es ingenioso, sí, aunque naturalmente sin ningún fundamento sólido.
Reinó el silencio por espacio de un minuto, al cabo del cual Ruth murmuró: ¿Oscurece tan temprano en esta época? Vamos a dar un paseo, dijo resueltamente el profesor. Pasearemos entre las luces de la ciudad antes de que Bruce nos encaje otra teoría. Había dejado de llover, pero el viento aullaba lúgubremente a través de los árboles y derramaba sobre la cabeza de los viandantes las gotas de lluvia detenidas en el follaje. Las luces y el tráfico de la avenida Wisconsin parecían de otro mundo. Los anuncios de neón reflejados en el pavimento húmedo y reverberante formaban dibujos psicodélicos de color rojo intenso, verde y amarillo. Las pintorescas aceras de ladrillo estaban resbaladizas y llenas de baches. Ruth, aferrada al brazo de Pat, hallaba su solidez tranquilizadora en más de un aspecto. Al pasar ante un club nocturno vieron un grupo de jóvenes con largas melenas y desteñidos pantalones vaqueros. Una de las chicas iba descalza. Pat cuchicheó entre risas. El pasado y el presente de Georgetown. Miriñaques y hippies. ¿Cómo van a existir los espectros en un mundo semejante? En el restaurante, con las luces veladas y el murmullo de pacíficas conversaciones, los espectros parecían menos posibles todavía. Pat levantó su copa, mirando a Bruce con una leve e irónica inclinación de cabeza. Esto es más alegre. Ahora puedes proseguir tu conferencia. Demasiado alegre, dijo Bruce en tono de zumba. Da a nuestro tema un viso de absoluta irrealidad. Bueno, pues como iba diciendo, la mención del general me hizo pensar en la guerra civil, época en que por esta tierra se enconaban las pasiones de los partidarios de ambos bandos. Pedí a Ruth y a Sara que allegasen cuanto les fuera posible encontrar sobre las historias de su familia. Ruth corroboró. Aunque parezca extraño, encontré muy pocos datos. Vamos a ver, ¿dónde he metido esas notas? Se inclinó, murmurando no sé qué y revolviendo en su enorme bolso. Cuando emergió de nuevo, ruborizada y tímida, tropezó con la mirada de Pat y enrojeció aún más. ¿Tengo que llevar siempre un bolso grande? De todas formas, y hojeando el blog que había desterrado del bolso, prosiguió. La casa la construyó hacia 1810 un tal Jedediah Campbell, comerciante en tabaco. Su hijo Ebenezer heredó la vivienda, y así sucesivamente. Genealogía solo, nada interesante acerca de ninguno de ellos. Pediremos la cena, dijo Pat, llamando con un gesto al camarero que estaba a la espera. Bruce gruñó y pidió pollo, sin molestarse siquiera en consultar el menú. Al ver a Pat deliberar sobre la carta de vinos, el joven indicó cortésmente que quizá la bebida resultara fuera de lugar, dada la ocasión, pero Pat pidió vino de todos modos. Investigué toda la historia desde 1850, dijo Sara con la boca llena de paté. El relato sobre el Campbell de tiempos de la Guerra Civil es la única historia que se conoce bien y que guarda relación con la casa, pero eran muchos los habitantes de Georgetown que simpatizaban con los sudistas. Eso no parece servir de mucho, admitió Bruce. ¿Y después? No he podido encontrar siquiera nombres conocidos. Todos debían ser unos dos nadie. Yo os puedo dar nombres sacados de los archivos familiares, dijo Ruth. La prima Hattie nació en 1880 y tantos. La familia de su padre era prolífica. Cuando la fortuna familiar declinó, los hijos se dispersaron. Mis antepasados emigraron al Medio Oeste. Ninguno de ellos, puedo certificarlo, ha mostrado nunca inclinación a la violencia. ¿No tendría la prima Hattie ningún secreto? Ruth se atragantó con el vino. Perdón, dijo, pero si era una señora de lo más respetable. Vistió de negro con falda hasta los pies desde la fecha en que murió su padre hasta que expiró apaciblemente, ya muy anciana, en 1965. Vaya un chasco, dijo Pat, sonriendo de oreja a oreja. Bruce, tu teoría es insostenible. Si hubiera existido alguna tragedia, un suicidio o un asesinato en relación a la casa, constituiría una de las leyendas clásicas de Georgetown. Puesto que nos han fallado los archivos públicos, investigaremos ahora con material inédito, dijo Bruce en tono confiado. La prima Hattie, por lo que me ha dicho Ruth, dejó un montón de trastos. No, no quiero coñac. Pero no he bebido ya bastante, Pat. Sonriendo perezosamente, Pat contestó. Tacto, muchacho, tacto. Pidió la cuenta al camarero. Puesto que tenéis prisa en volver, vámonos. Mientras cruzaban la calle hacia la casa, Ruth iba delante, pues era quien tenía la llave. Pero antes de que sus pies alcanzasen el primer escalón, se detuvo tan bruscamente que Pat tropezó con ella. Entonces el profesor vio lo que había llamado la atención a Ruth. Al marcharse habían dejado encendidas todas las luces del cuarto de estar.
La claridad atravesaba las cortinas de satén azul, dándoles un fulgor azul celeste, como las vestiduras de algún santo. Pero los rutilantes pliegues se movían. La mano de Ruth se aferró a a la manga de Pat. No digan nada, ordenó Bruce en voz baja, como si pudieran oírle. Avanzaron en grupo, bien apretados, temblando. Yo no entro por esa puerta, dijo Sara. Puede tratarse de un ladrón, convino Pat, o de un ventanal abierto en otro lado de la habitación. Entonces, ¿por qué no entrar? Le desafió el estudiante. Tengo miedo a los ladrones, dijo Pat. ¿Hay alguna puerta trasera? Pues claro, la de la cocina. Vamos allá. En el oscuro pasadizo, Ruth buscó a tientas en el bolso la llave de la puerta posterior. Recorrieron apiñados las resbaladizas losas de la terraza, donde soplaba mucho viento. Tras ellos el jardín, oscuro como boca de lobo, sin luz de luna siquiera, parecía inquieto, agitado por un movimiento constante. Dame la llave, murmuró Pat, y Ruth, aliviada, le permitió precederla escaleras arriba. No se ve ni gota, dijo el profesor. Bruce, acércate y sosténme el encendedor, ¿quieres? Pero de nuevo se vieron todos sorprendidos por lo inesperado. Ruth se dijo que sería el viento entre los árboles, pero cuando Bruce empezaba a subir las escaleras, ella oyó la voz, potente y lastimera, que parecía venir de todas partes y de ninguna, del interior de su cerebro, de las nubes que se agolpaban turbulentas en el cielo, y se extinguía con un lamento sollozante y prolongado. Ven a casa. Pat soltó un gruñido. Se oyó un chasquido metálico y la puerta, impulsada por una ráfaga de viento, golpeó estrepitosamente contra la pared. Se refugiaron en la cálida atmósfera de la cocina, y al accionar Pat el interruptor que había junto a la entrada, un súbito resplandor les envolvió. Bruce cerró de un portazo, y allí quedaron, jadeantes, parpadeando deslumbrados. Luego Pat avanzó decididamente hacia el cuarto de estar, donde algo, lo que fuera, había hecho moverse las cortinas. Todos le siguieron, pero se detuvieron en la puerta del comedor. Al otro lado, el cuarto de estar aparecía tan tranquilo e iluminado como otra habitación cualquiera. Quizá fuera solo la imaginación de Ruth lo que la hizo vislumbrar un tenue filamento grisáceo, de menor densidad que el humo de un cigarrillo, ascendiendo en perezosa espiral. Ahí no hay nada, dijo Bruce, encendiendo la luz del comedor. Pat colocó su manaza en el hombro de Sara, que se aferraba a la pared como una hiedra marchita. ¿Te encuentras bien? Le preguntó. Pues claro que se encuentra bien, estalló Bruce. Deja que hable ella por una vez. A callar los dos, ordenó Ruth. Estamos todos tensos como muelles de reloj. A renglón seguido cogió la garrafa del coñac y Bruce trajo las copas. Mirando aprensivamente a su profesor, el joven dijo: ¿Alguna vez tendremos que entrar en esa habitación? Primero el coñac, farfulló Ruth, y se bebió su copa de un trago. Sara hizo una mueca de desagrado al ingerirlo, pero el licor devolvió algo de color a sus mejillas. ¿Cómo necesitaba este trago?, admitió Bruce. La casa está realmente inquieta esta noche. ¿En qué medida responderá esta actividad a lo que estamos haciendo? Mira, dijo Ruth, si el problema estriba en la casa, nos desharemos de la casa. Sara, tú y yo podemos irnos a vivir a un bonito apartamento. Ruth, los ojos de Sara brillaron suspicaces. No puedes hacer una cosa así. Este sitio te encanta. Y si Sara es una esquizoide, lo seguirá siendo donde quiera que vaya, dijo el estudiante midiendo sus palabras. Yo no creo en las alucinaciones colectivas, afirmó su tía, y no fue Sara quien hizo esos ruidos que hemos oído esta noche. No es Amy, dijo Pat de improviso. El nombre no es Amy. La afirmación del profesor venía tan poco al caso que, aunque parezca extraño, aflojó la tensión. No existe la S, prosiguió Pat. Sara y Ruth creyeron oír Sammy porque es un nombre que les resulta familiar. A mí me pareció algo así como Mami. Ruth estalló en una franca carcajada. ¿Mami? Oh, sombras de Al Jolson. Me alegra poder aliviaros con un toque de comicidad, observó Pat. Bruce, de codos en la mesa, contemplaba al profesor. ¿Y qué opina usted ahora de su propia teoría?, preguntó. Pat se encogió de hombros. Al contrario que Ruth, yo sí creo en las alucinaciones colectivas. Dijiste 48 horas. Te quedan solo 24. Capítulo 6. Tumbada en la cama, contemplando el techo, Ruth oyó dar las 4 en el viejo reloj familiar del rellano. 4 campanadas que sonaron con nitidez argentina. Se incorporó cautelosamente sobre un codo y miró a Sara.
No había resultado fácil persuadir a su sobrina para que compartiera su iluminado dormitorio por aquella noche. El pelo de la joven se esparcía como tinta vertida por la almohada, y el leve movimiento de sus fruncidas cejas mostraba que estaba soñando. Mientras Ruth la observaba, una sombra de aquella extraña expresión se extendió como una fina película de agua sobre su semblante, y después se desvaneció. Ruth se hundió de nuevo en la almohada, volviéndose de costado para poder vigilar a su sobrina. De modo que era eso. Así era el sentimiento maternal que había visto en el rostro de otras mujeres. Unas mujeres que se marearían con ver a un pajarillo muerto, pero capaces de cualquier violencia en defensa de sus hijos. El suave susurro de las gotas de lluvia no era sedante para Ruth. Sugeríale demasiadas cosas. El son de unos dedos secos que rascasen el cristal, o un rumor de huesudos piececillos que a lo largo del alféizar se arrastrasen. La casa en sí parecía tranquila, turbada solo por los resonantes, a la par que tranquilizadores, ronquidos masculinos de Pat, que llegaban desde la puerta abierta al otro lado del pasillo. Todas las puertas se habían dejado abiertas, nada como una casa con fantasmas para disipar artificiosas nociones de decoro. De la habitación de Sara, ocupada a la sazón por Bruce, no llegaba sonido alguno, pero la reconfortante luz amarilla que salía por su puerta inundaba el pasillo. Ruth había encontrado en el escritorio una caja repleta de papeles viejos, y Bruce manifestó su propósito de examinarlos antes de acostarse. Había más papeles en el ático, probablemente sin interés, pero Ruth decidió echarles un vistazo a la mañana siguiente. Sara dormía ahora apaciblemente, pero su tía no lograba conciliar el sueño. Si al menos pudiera entretenerse en algo. El sofocado estrépito que se oyó de pronto en el piso inferior casi la impulsó fuera del lecho. Siguió un débil crujido, ruidos nada alarmantes, salvo por el hecho de que no había nadie para producirlos. Bruce apareció en el umbral en calcetines y mangas de camisa. Voy a bajar, susurró. No bajes solo. Espera, Bruce. Pero ya había desaparecido. Parpadeando y algo aturdido se presentó Pat. Su rojo pelambre erizado parecía una hoguera. También él estaba totalmente vestido, aunque descalzo. Bajemos, murmuró. Entretanto, Sara ya se había levantado. Las luces seguían encendidas en el cuarto de estar, y al pie de la escalera, Ruth, que iba delante, vio a Bruce inclinado sobre un objeto caído en el suelo, bajo los estantes empotrados de la biblioteca. El joven se enderezó y se dirigió a la puerta con un libro encuadernado en piel roja. Ruth se detuvo en el umbral, temblorosa en su bata de lana. En el centro de la estancia, Bruce se paró en seco. Se le fue el color del rostro y retrocedió, cual si hubiera chocado con alguna barrera, sólida pero invisible. Los ojos de Ruth se volvieron en la dirección de su mirada estupefacta y fija. Ruth gritó alarmada. —¡Se está quemando algo, Bruce! Entonces el joven se abalanzó hacia ella, tapándose el rostro con un brazo. Chocó violentamente con la mujer y la proyectó dando tumbos hacia el espacio que había bajo la escalera. Después el muchacho se volvió para enfrentarse a la espiral de humo negro y espeso que estaba formándose cerca del ventanal. El frío salía de la habitación en oleadas invisibles, extrañas oleadas que atraían a su seno como arenas movedizas. Cuando Bruce la empujó hacia atrás, Ruth tuvo la impresión de verse liberada de una irresistible fuerza de absorción. Detúvose un instante rozando con la espalda la pared y lanzó otro chillido al sentirse alcanzada por una nueva oleada de frío. Pero esta vez el frío era más natural. Provenía de la puerta del sótano que inexplicablemente estaba abierta de par en par. Otro paso más hacia la izquierda y habría caído escaleras abajo. Bruce se retiró lentamente paso a paso, como si combatiera una atracción más poderosa que la gravedad terrestre. Por encima de su cabeza, Ruth oyó el berrido de Pat y el grito ahogado de Sara, aunque la mayor parte de su atención estaba concentrada en aquella increíble masa negra que oscilaba cual movida por una brisa inexistente y que se retorcía como luchando por tomar forma. Era un humo sin fuego, una humareda grasienta, aceitosa, negruzca, que emitía oleados de frío en vez de calor. Sabía Ruth que estaba como al margen de su poder maléfico, dirigido exclusivamente contra Bruce. Detúvose éste en mitad de la escalera, todavía con el libro en la mano. Gritó algo y Ruth oyó a Pat y Sara retroceder tambaleándose unos escalones.
Ruth se dio cuenta de que estaba rezando, incoherentes invocaciones de rituales semiolvidados que carecían de sentido al borde de aquel abismo, pues ahora la cosa se balanceaba en dirección a ellos, proyectando pseudópodos, informes prolongaciones de tiniebla que daban manotazos como brazos a medio modelar. Luego se oyó un sonido tan extemporáneo como la gaita de un pastor en un campo de batalla. Era el gorjeo sutil y cristalino de un pájaro en un árbol del jardín. La amenazante negrura empezó a desvanecerse en el acto, y en cuestión de segundos las cortinas de satén azul pálido se destacaron claras y precisas en la pared del cuarto de estar. En medio del absoluto silencio, Ruth oyó de nuevo aquel trino soñoliento y quejumbroso, y luego una horrible y áspera carcajada de Bruce. Se esfumó al cantar el gallo, dijo el joven, citando a Shakespeare. Se sentó pesadamente en la escalera y ocultó el rostro entre los brazos. Ruth alargó una mano y cerró la puerta del sótano. El seco portazo arrancó a Pat otro berrido de alarma. No he hecho más que cerrar la puerta, explicó la dueña. Estaba de par en par. Se desplazó un poco para poder contemplar las dos caras asomadas al barandal. Sara estaba verde. Creo que voy a vomitar, dijo. Bruce levantó la cabeza. Seguía empuñando el libro, introducido un dedo entre las páginas a modo de señal. Temblaba como un azogado, pero su boca se dilató en una sonrisa de triunfo mientras sus ojos buscaban el rostro de Pat. ¿Qué le ha parecido esto, don escéptico? Dijo el estudiante. Voy a vender la casa. No permitiré que Sara pase otra noche en esta cámara de horrores, dijo Ruth con profunda convicción, pese a que su sobrina conservaba un magnífico aspecto. Esbelta, flexible, envuelta en su bata de terciopelo verde, estaba preparando unos huevos revueltos con la celeridad de quien perece de hambre. Quítate los pelos de la cara, dijo Ruth irritada. Ya hemos tenido bastantes contratiempos para que ahora vayas y te quemes viva. Perdona, dijo Sara amablemente. Por favor, Ruth, ¿por qué no te tranquilizas? Yo estoy estupendamente. El único que me preocupa es Bruce. Envuelto en una manta y sentado en una silla junto al horno, Bruce casi había dejado de temblar. Sonrió a Sara para tranquilizarla, pero no dijo esta boca es mía. Necesita tomar alimento, dijo Pat, poniendo tostadas en un plato. Como todos, claro. Vamos, Bruce, métete unos cuantos huevos de estos entre pecho y espalda. Tú fuiste la víctima. Aquel frío tremendo. Estás hecho un héroe, terminó con tono afable. ¿Un héroe yo? ¿Qué narices? Lo que pasa es que me pilló más cerca y no pude echar a correr tan pronto. Me gustaría saber cuántos grandes héroes de la historia lo fueron por no haber podido correr bastante. Comieron en silencio durante un buen rato, con voraz apetito. Luego Ruth paseó la mirada en torno a la mesa, contemplando a los otros tres con súbito e intenso afecto. Ahora comprendo por qué los soldados se encariñan tanto con sus camaradas en la línea de fuego, dijo. Tiene que ser algo relacionado con la confianza, sugirió Sara tímidamente. El saber que uno puede contar con alguien, literalmente hasta la muerte. Bueno, pues conmigo no cuentes. Y al decir esto, Ruth echó hacia atrás su silla, afirmando, Sara no volverá a pasar aquí otra noche. Eso cada vez es más fuerte y peligroso, muy peligroso. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Bruce. Sus mejillas estaban rojas de excitación. Yo creo que esa abominable cosa ya no podrá hacer más. Al fin y al cabo es inmaterial. Y además, Ruth, ¿es que no ve lo mucho que hemos aprendido esta noche? Ahora conocemos una de sus limitaciones, admitió Ruth. Al parecer no cabe que suceda nada en pleno día. Y no termina ahí lo que hemos aprendido. Bruce sostuvo en alto el libro de tapas rojas. No creo que esto cayera por casualidad del estante donde se encontraba. Casi lo había olvidado. Anda, pero si es el libro de la prima Hattie, la historia de Maryland, de Myers. Aunque siempre ha estado ahí, a mí nunca se me había ocurrido tocarlo. No solo se cayó, sino que además quedó abierto por el capítulo que hace referencia a una pequeña escaramuza conocida como el complot de los leales, y buscando la página prosiguió. Ocurrió en 1780, después de estallar la Revolución. Algunos ciudadanos de Maryland, Tories fanáticos, estaban planeando liberar a los prisioneros ingleses de Frederick y apoderarse del arsenal de Georgetown. Los patriotas descubrieron el complot, atraparon a los dirigentes y los colgaron. Es justamente lo que andábamos buscando. Bruce cerró el volumen y lo depositó con ternura sobre la mesa. El general, mencionado por la voz de Sara,
y un hecho violento acaecido en Georgetown. Alguien o algo ha reducido amablemente el campo de nuestra búsqueda a través de la historia. Nos ha ofrecido no solo un periodo concreto, sino un año en particular. Pero Bruce, protestó Ruth, si ni siquiera existía la casa en aquella época. Bruce abrió mucho los ojos. Ahora me acuerdo. Cuando se oyó aquel estrépito, yo acababa de encontrar la copia fotostática de una escritura en esa caja llena de papeles que usted me dio. Era una venta de terreno por parte de Ninian Bell, el propietario primitivo de todo este sector. Una tierra llamada la Roca de Dumbarton que se vendía al señor Douglas Campbell. Y eso fue en la década de 1760 a 1770. Ruth se sirvió en su taza el café que quedaba y dijo: Campbell, uno de nuestros antepasados, evidentemente. Esta casa la construyeron en 1810, pero pudo haber otra edificación anterior, derribada probablemente cuando la familia prosperó y necesitó un alojamiento mayor. Pero Bruce, yo creía que los fantasmas desaparecían cuando derriban los inmuebles donde rondan. Según algunos de los relatos que he leído, el propio suelo queda impregnado de lo que sea. Bruce sonrió. Cuando oigo nuestras conversaciones, ni yo mismo puedo creer lo que decimos. ¿Estaba la cosa siempre aquí, invisible, cuando notábamos el frío en un rincón de la habitación? Preguntó Ruth con un fuerte estremecimiento. Bruce volvió a llenar la cafetera. Que me aspen si lo sé, confesó. ¿Y usted, Pat? Tampoco yo. La respuesta fue breve, el tono seco. Estoy procurando desesperadamente ser objetivo, pero he visto ya demasiadas cosas de este género en todas partes del mundo. Pero si lo vimos todos. ¿Qué es lo que vimos? Replicó Pat, tozudo. Yo estaba demasiado impresionado para pensar con normalidad. Luego nos sentamos aquí y empezamos a comparar las respectivas impresiones. Todos sabemos cómo, inconscientemente, se influyen los testigos entre sí. Debíamos haber escrito por separado nuestras impresiones para cotejarlas después. Tiene usted toda la razón, convino Bruce, mientras Ruth resoplaba indignada. Ahora que si esa fue solo una alucinación inofensiva, Dios me libre de lo auténtico. Pat seguía en sus 13. Ni siquiera vimos todos lo mismo. Ruth percibió una humareda oscura, aceitosa. Bruce farfulló no sé qué de una columna de oscuridad, mientras que para Sara revestía la forma confusa de una figura humana. Tenía brazos, corroboró la chica, unos muñones que trataban de convertirse en brazos. Gracias, dijo Pat. Me servirá para un bonito sueño. Bruce, tú sí que entiendes mi punto de vista, ¿verdad? Desde luego que sí. Tenemos que aplicar la lógica y la crítica a todo testimonio hasta donde nos sea posible. Pero mi opinión es que usted está extremando la objetividad. Pat, preguntó Ruth, untando de mantequilla una tostada, ¿estás con nosotros o no? Estoy con vosotros, repuso inesperadamente el profesor. Incluso estoy conforme en extender el plazo máximo que propusisteis. Sonrió viendo la expresión de asombro de todos ellos. En realidad, voy a probar mi leal proceder subrayando algo que me parece que han olvidado todos aquí. Ruth, ¿dejaste abierta la puerta del sótano? ¿O pudo abrirse sola de pronto? Estaba cerrada y cierra estupendamente. Pat, ¿crees que... Creo que tal vez tengamos un fantasma de lo más activo. Bruce se chupó el dedo y trazó con él una invisible línea en el aire. Un tanto a su favor, Pat, dijo. Ruth, quiero ver el sótano. Se precipitó hacia la puerta sin esperar respuesta. Los otros se le unieron en lo alto de la escalera que descendía al sótano. La luz está al pie de la escalera, indicó Ruth. Vaya un sitio estúpido. Lo sé. Ruth le ofreció una caja de cerillas. Es una de las razones por las que no he bajado nunca al sótano desde que vivo en casa. Pero alguna vez habrá bajado, creo yo, dijo Sara, recogiéndose los faldones de la bata. No, de veras que no. El sistema de calefacción funciona automáticamente. Vienen los de los contadores y otros así. Bajan ellos, pero yo me quedo arriba. Desde abajo, Bruce encendió la luz y llamó a los demás para que bajaran. Una triste bombilla arrojaba su mortecino resplandor sobre un pequeño recinto con suelo de cemento, ocupado solamente por la caldera y dos viejos fregaderos de hierro. Había tres ventanucos, todos a la fachada de la casa. Solo coge la parte de debajo del comedor y de la cocina, advirtió Pat. Aquí no hay nada interesante. Bruce se tiró de la barba. Ningún enmohecido cofre de piratas, ningún retrato antiguo.
Demasiado húmedo para almacenar cosas, explicó Ruth con sentido práctico. Por eso prima Hattie guardaba todos sus trastos en el ático. El ático. Hay tanto que hacer. Bruce se dio otro tirón de la barba, más fuerte de lo previsto, y dejó escapar un gañido. Vámonos de aquí, indicó Sara. No me gusta este sitio. A mí tampoco, dijo Pat, con un tono tan extraño que Ruth le miró angustiada. Él se sacudió como un perro mojado y añadió sonriente. Esta noche no he dormido mis 8 horitas de rigor. Efectivamente, ahora me doy cuenta de que tienes mala cara, dijo Ruth cogiéndole del brazo. Vamos, todo el mundo arriba. No sirve de nada continuar aquí. Bruce esperó hasta que todos estuvieron arriba y entonces apagó la luz. Cuando llegó a lo alto de la escalera seguía tirándose de la barba, y Pat tuvo que interpelarle 2 veces antes de conseguir que le prestase atención. Digo yo que quizá lo de la puerta abierta del sótano haya sido un accidente después de todo. Bah, no sé qué decirle, comentó Bruce vagamente, bostezando sin rebozo. Pat, ¿va usted a la universidad esta mañana? Me caigo de sueño, pero tengo que ver a mi amigo Ted. Se está especializando en la América colonial. Él sabrá dónde pueden encontrarse las fuentes que necesito para la del complot de los leales. Llévate el coche, yo no lo necesito. Entre tanto empezaremos a rebuscar en el ático, dijo Ruth. ¿Y qué es lo que buscamos exactamente? Más escrituras, cartas, periódicos viejos, indicó Bruce. No fue casual, creo yo, que nuestro fantasmita concentrara sus ráfagas contra mí. Tiene mala uva. Si hubiera dejado caer ese libro, habría perdido la página exacta y aún seguiríamos a tientas en el asunto. Sugiero, pues, que nos pongamos a buscar alguna mención del primer propietario de esta casa, el señor Douglas Campbell. Ruth se encaminó hacia la cocina, acompañada de Pat, y empezó a recoger los platos sucios de huevo del desayuno. Estaba pensando que no había nada tan desagradable como los restos fríos de huevos revueltos cuando se dio cuenta de que Sara no la había acompañado. Solo esta preocupación, se dijo para sus adentros, le hizo regresar silenciosamente al comedor, mientras Pat colocaba los platos en la máquina lavaplatos. Estaban ambos en el zaguán. Aunque Sara era una chica bastante alta, tenía que echar hacia atrás la cabeza para mirar a Bruce a la cara. Tenía puestas las manos en el pecho del estudiante, y él las sujetaba por los hombros. La curva del cuerpo de Sara, suavemente ceñida por el terciopelo verde de su bata, era tan elocuente como hermosa. Tengo que dejarte sola, decía Bruce en voz baja. No estaré sola, con Ruth y Pat. Ya entiendes lo que quiero decir. Contéstame lo que tú sabes. Cuando tú no estás a mi lado, dijo la joven, estoy sola entre una multitud. La besó en la boca. La cabellera de la joven se derramó en cascada sobre el brazo varonil que la atraía. Ruth no hizo intención de moverse ni de hablar, pero debió de hacer algún ruido, porque ellos se separaron bruscamente. Bruce miró a Ruth y se puso a charlar. Luego se encogió de hombros, se apartó de Sara con suavidad y se fue. Sara, con las manos entrelazadas, estaba bellísima. Sube arriba y vístete, le ordenó Ruth con aspereza. Sara miró a su tía con aire incrédulo, pero la expresión de Ruth le confirmó que no había oído mal. Voló, pues, escaleras arriba. ¿Qué mosca te ha picado? Preguntó Pat, que en ese momento daba la espalda a Ruth. Ninguna. A otro con ese cuento. ¿Por qué has de ponerte tan antipática porque una pareja de adolescentes se besen? Son demasiado jóvenes para pensar en... Si piensan en lo que yo supongo, tanto mejor para ellos. Esperó unos instantes, y como Ruth no le respondía, añadió suavemente. Tienes un problema personal, ¿verdad? Momentos después, Sara bajaba ruidosamente las escaleras. Vestía unos pantalones ajustados color frambuesa. Su impresión de que los pantalones le quedaban un poco estrechos se vio confirmada por la mirada apreciativa del profesor. Pasó delante de Ruth sin mirarla siquiera. Yo me encargo de los platos, dijo, y desapareció en la cocina. Está enojada conmigo, dijo Ruth con aire compungido. Y con razón, contestó Pat. Le has hablado en un tono glacial. Voy a acabar de arreglarme, dijo Ruth. Luego registraré los armarios. Pero mientras subía la escalera sabía perfectamente que él la contemplaba pensativo. La escena que esperaban era casi inminente. A las 5, Bruce no había regresado todavía, y Sara, nerviosísima, iba del ventanal del comedor a la bandeja con los cócteles que había preparado personalmente. Cogiéndole la bandeja, le dijo Ruth, vámonos al cuarto de estar. Bruce estará al caer. Vete tú. Sara parecía lejana. Yo voy a preparar la cena. Ruth entró en el cuarto de estar y dio un rodeo para no pasar por el centro. Todos procuraban evitar el ala que daba a la fachada.
Pat levantó la cabeza al verla. Quizás sería mejor que nos fuésemos a la cocina, comentó Ruth. Pat se hizo cargo de la bandeja con las bebidas y la colocó sobre la mesita baja. No creo que ocurra nada importante antes de la medianoche, a juzgar por los pasados acontecimientos. Nos quedaremos aquí por si acaso, vigilando el ambiente. Tomaron asiento en el sofá que daba frente al rincón de Marras. Pat, yo creo que deberíamos salir de aquí, al menos por esta noche, dijo Ruth. Pero Bruce querrá quedarse y observar las manifestaciones. Y Sara no querrá dejarle solo. Demonio de muchacho. ¿Pero qué tienes en contra suya? La barba, la manera de vestir y ese aire arrogante, ¿verdad? En el fondo, Bruce es un chico estupendo. Peor suerte podía haber tenido Sara. No creo que la cosa vaya tan en serio. Bueno, sobre los sentimientos de ella nada puedo decir, pero no me cabe duda acerca de él. Está luchando por la salud de tu sobrina, como suele decirse, con uñas y dientes. Pat, para él esto es un juego, el modo de ganarnos la partida. No lo estimas en lo que vale. A ver si le convencemos y pasamos toda la noche en mi piso. Muy amable, pero... Él arrostró la mirada de Ruth con expresión divertida, pero su semblante experimentó un cambio sutil al decir, no te preocupes, estarás completamente a salvo. Ruth se echó hacia atrás, contemplando el fuego, y sintió el brazo de Pat en la espalda. La edad madura tiene sus desventajas, sin duda, y uno de estos aspectos negativos es la pérdida del ardor juvenil, aun cuando, por otro lado, los terrores se reduzcan a leves inquietudes. No seas esquiva, dijo Pat dulcemente, y le tocó la barbilla. Ruth se volvió hacia él sonriente. No lo soy, es que estoy cansada. Eso suena a desafío. La miró fijamente a los labios, y Ruth experimentó las confusas y contrapuestas emociones que toda mujer experimenta en tales circunstancias. Una sensación de triunfo unida a un ligero temor que no dejaba de ser estimulante. Fue un abrazo cohibido por parte de ella, y cauteloso, como sondeando sus reacciones, por parte de él. Cuando Pat levantó la cabeza, ninguno de los dos había derramado una gota de los vasos que tenían en las manos. Pat entornó los ojos, cogió el vaso de Ruth y lo dejó junto al suyo sobre la mesita. Con el mismo gesto de concentración con que empezaba sus conferencias, así lo imaginaba ella, la tomó en sus brazos. Los movimientos del profesor eran tan circunspectos que al principio Ruth se hubiera echado a reír. Luego se sintió agradablemente relajada, como un gato cuando le acarician. Durante los primeros momentos de aquel beso, Ruth no experimentó emoción alguna, salvo una gran satisfacción, como la del hambriento a quien dan de comer. Habían pasado años. Pero después, gradual, insidiosamente, empezó a insinuarse una sensación nueva, y de pronto comprendió que el terror había sustituido al placer. Trató de moverse, pero el peso del cuerpo masculino la obligó a dejarse caer de nuevo en el sofá. La presión de las manos varoniles era tan dolorosa que Ruth quiso gritar, protestar, pero la boca de él, como una mordaza, ahogaba todo sonido y casi la impedía respirar. Fue para ella como una pesadilla, tanto más espantosa cuanto que no esperaba un desprecio tan implacable por su dolor. De pronto se encendieron cegadoramente las luces de la habitación, y desde una distancia que parecía infinita se oyó una voz estentórea. Pat continuaba siendo un peso muerto, como si hubiera sufrido un colapso. Al cabo de un momento se incorporó. Ruth, parpadeando a través de sus lágrimas de miedo y de dolor, vio a Bruce estupefacto en el umbral. Se incorporó a su vez, tratando de estirarse la falda. Bruce lanzó a Pat una mirada rápida e inquisitiva, y luego se esfumó sin un comentario ni una palabra de excusa. Ruth lo admiró por el tacto que había demostrado. Aunque no se atrevía a mirar a Pat, sentía intensamente su presencia. El profesor estaba encorvado hacia adelante, oculto el rostro entre las manos. ¿Servirá de algo pedirte que me perdones? Dijo. No hace falta, cariño. Te hice daño, eso es lo imperdonable. Dios del cielo, no sé lo que se apoderó de mí. Se llevó los puños cerrados a la frente. Deja de recriminarte, no es la primera vez que me pasa. Ruth no había querido decir exactamente aquello, y las palabras literales se le quedaron atravesadas en la garganta. Ya lo sé, dijo en tono apacible el profesor. No había lugar a dudas, y por eso mi conducta ha sido incalificable. ¿Y cómo lo supiste? La primera vez que te besé ya sentí esa combinación de deseo y temor. Fui con tanta cautela. Se trata de tu esposo, ¿verdad?
Solo sé que lo mataron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando apenas llevabais unos meses casados. Harry. El recuerdo de aquel nombre todavía la amargaba. Yo tenía 20 años. No podrías creer lo ingenua que era. Al principio pensé que era culpa mía. La idea que él tenía de cómo se hace el amor. Bueno, hoy comprendo que se trataba de un enfermo, dijo Ruth. No me di cuenta de lo mucho que me había afectado. Más valdría que hubiese sufrido una crisis nerviosa y haber eliminado todo aquello de tu organismo. ¿No has ido nunca a un psiquiatra? No, claro, ¿cómo ibas a ir? Discúlpame un momento, mientras salgo a la calle y me pego un tiro. Pero hombre, por favor, no es posible que tú comprendieras. Debí haberlo comprendido porque te quiero. Y se supone que el amor da intuición a la gente, ¿no es eso? Ese es uno de los más tristes errores de la juventud. Por el contrario, creo que desgraciadamente le ciega a uno la visión. ¿Así me contestas a lo que te acabo de anunciar? Oh, lo siento. Es que... No, si no espero entusiasmo alguno, dadas las circunstancias. Tú limítate a pensarlo. Pat cerró los puños y ella comprendió que estaba haciendo un gran esfuerzo por no tocarla. Ruth, no volverá a suceder. Dios sabe lo que se apoderó de mí.